Ok, entonces en esta sesión vamos a ver nociones generales de equilibrio de fases líquido-vapor. Las referencias para esta información principalmente son los libros de termodinámica de Cengel, de Smith y el libro de principios elementales de los procesos químicos de Felder. Vamos a comenzar comentando que en la industria la mayoría de las aplicaciones tratan de sistemas multifásicos, es decir, sistemas que están formados por una o varias fases, ya sea fases iguales o fases diferentes. Específicamente en separaciones, en operaciones unitarias, los sistemas de mayor interés son sistemas líquido-líquido o líquido-vapor. Entonces pensemos en nuestra vida cotidiana. Usualmente la mayoría de los sistemas son multifásicos. Al preparar, por ejemplo, una taza de café, se pone en contacto agua líquida con granos de café sólidos. Entonces, en ese sistema, los constituyentes que son solubles del café se transfieren de la fase sólida a la fase líquida. Hay una migración de componentes de fase sólida a fase líquida. Entonces, eso forma propiamente la bebida de café. Posteriormente, los sólidos residuales se pueden filtrar para separarlos. La operación de disolver ese componente en fase sólida en un solvente líquido, les comento que se llama lixiviación. Otro ejemplo que podemos encontrar es una separación de una corriente gaseosa. Se menciona que la remoción de dióxido de azufre de una corriente de gas es un sistema multifásico. Para plantear el contexto de este sistema, vamos a comentar que cuando se quema un combustible que contiene azufre, el gas producido va a contener dióxido de azufre. Si este gas se libera en forma directa a la atmósfera, ese dióxido de azufre forma trióxido de azufre con el oxígeno atmosférico. Entonces, en este caso, esa serie de reacciones en cadena forman eventualmente lo que se conoce como la lluvia ácida, que es ácido sulfúrico disuelto en el agua de lluvia. Entonces, para evitar esto, lo que se realiza en algunas industrias es que el producto de la combustión se pone en contacto con una solución líquida en un proceso de absorción, generalmente en un reactor de burbujeo. El dióxido de azufre se disuelve en el solvente y el gas limpio se dice que con respecto a la cantidad de azufre que contiene, ese gas se libera a la atmósfera. Entonces, muchas reacciones industriales involucran sistemas multifásicos. Otros ejemplos podría ser la recuperación de metanol de una solución acuosa, específicamente el metanol, se puede utilizar como reactivo. Aquí se menciona que cuando el metanol se utiliza como solvente, al salir del proceso va a salir como una mezcla acuosa combinado con agua. En este caso, el metanol tiene una presión de vapor más alta que la del agua, lo que implicaría que presenta mayor tendencia a evaporarse. El proceso para separar esta solución se llama destilación. Entonces es un proceso o una operación unitaria que nos sirve para poder separar fácilmente, aprovechando una diferencia de puntos de ebullición, una solución líquido-líquido. Otro ejemplo es la separación de hidrocarburos, parafinas y compuestos aromáticos, aprovechando una extracción líquida. Esto se hace mediante un solvente selectivo, por ejemplo.
Si tenemos una mezcla, pensemos benceno-tolueno, podemos incluir en esa mezcla un solvente que sea más afín a uno de los componentes, por ejemplo a benceno. Entonces solubiliza la mayor cantidad de benceno y luego, mediante una extracción líquida, se puede separar. Entonces, algunos otros ejemplos en química orgánica. En síntesis es muy común que compitan reacciones de formación que conducen a isómeros. Los isómeros son sustancias que contienen exactamente el mismo número de átomos, pero en diferente acomodo geométrico. Por ejemplo, el sileno se puede presentar en estos tres isómeros: el orto, meta y para. Usualmente para separar estos isómeros se utilizan técnicas de separación multifase. A esta mezcla de isómeros, por ejemplo, en química orgánica, se le llama mezcla racémica, cuando se tienen isómeros en la misma proporción, específicamente en isómeros estructurales. Ok. Para el análisis de estos sistemas multifásicos, vamos a definir inicialmente lo que se llama la regla de fases. Esta regla fue establecida por Gibbs y nos dice el número de variables extensivas o independientes que nosotros debemos de establecer para que todas las variables del sistema sean conocidas. Aquí se menciona que cuando se ponen en contacto dos fases, entre esas dos fases se realiza una distribución de los componentes de cada fase. Esos componentes se pueden evaporar, se pueden condensar, etcétera, hasta que alcanzan un estado de equilibrio, en el cual las temperaturas y presiones de ambas fases van a ser las mismas. Vamos a definir el concepto de equilibrio y vamos a definir la regla de fases. La regla de fases de Gibbs nos sirve para determinar el número de grados de libertad. Entonces, el número de grados de libertad lo vamos a definir como el número de variables independientes que tenemos que establecer nosotros para que quede definido el sistema. Vamos a trabajar estos ejemplos. Ok. La regla de fases de Gibbs nos dice lo siguiente. Es esta ecuación. Vamos a definir IV por el número de variables independientes del sistema. C es el número de componentes. pH es el número de fases. Entonces también IV, esta es la notación del libro de Cengel, le vamos a denominar también grados de libertad. Entonces es el número de variables independientes que tenemos que establecer en un sistema cualquiera para que ese sistema se conozcan todas sus variables, ya sea temperatura, presión, etc. Entonces, la regla de fases de Gibbs me dice que el número de variables independientes es el número de componentes menos fases más 2. Componentes es el número de compuestos o elementos puros diferentes que contiene ese sistema. Fases es el número de estados de agregación diferentes que puede tener. Y el 2 es una constante. Entonces, con esta ecuación se puede determinar el número de componentes, fases, y con ellos el número de grados de libertad. Por ejemplo, pensemos en un sistema que contiene agua líquida en equilibrio con su vapor a una temperatura conocida.
dependiendo de qué presión tengamos este sistema, se va a alcanzar una temperatura de saturación. Entonces, si aplicamos la regla de fases de Gibbs, vamos a determinar que el número de grados de libertad son los componentes menos fases más 2. Se tiene un componente, se tienen dos fases, tenemos su fase líquida y fase vapor, más 2. Entonces, haciendo esta operación, una mezcla saturada, cualquiera, de un componente puro, solo tendrá un grado de libertad. ¿Qué significa esto? Que basta con que nosotros especifiquemos un grado de libertad para esta mezcla y con eso es suficiente para poder determinar todas las propiedades termodinámicas y las variables del sistema. Para ejemplificar esto, voy a hacer uso de las tablas de vapor. Voy a abrir las tablas de vapor de algunas fuentes. Por ejemplo, vamos a utilizar las tablas de vapor para el agua. Estas son las tablas A4 a A6 del libro de Cengel que vamos a poder consultar en plataforma. Entonces, por ejemplo, bueno, ya todos conocen las tablas de vapor, relaciona específicamente las propiedades termodinámicas de una sustancia basándose en dos variables independientes, temperatura y presión. Y las podemos leer dependiendo del estado de saturación de ese sistema. Entonces, en el ejemplo que nosotros analizamos, determinamos que para una mezcla líquido-vapor de agua saturada, el número de grados de libertad es 1. ¿Qué significa? El número de grados de libertad, les comenté que es el número de variables independientes. Se tendrá una variable independiente para poder definir completamente el sistema. En un sistema líquido-vapor, vamos a tener dos variables independientes, la presión de saturación y la temperatura de saturación. Entonces basta con que yo defina una de estas dos y el sistema va a estar completamente definido. A eso se refiere el número de grados de libertad que se predice con la regla de fases. Si yo digo, por ejemplo, que para este sistema a 100 grados centígrados es la temperatura de saturación, si yo establezco esa temperatura, voy a poder determinar a partir de esas dos variables, voy a poder determinar todas las propiedades termodinámicas, como energía interna, como entalpía, como entropía, como energía libre de Gibbs, por ejemplo, que la vamos a definir en esta misma sesión. Y para ello, yo tengo bases de datos como son las tablas de vapor. Entonces, si yo pienso que a 100 grados centígrados, por ejemplo, ese sistema en estado de saturación va a estar definido completamente. Aquí yo tendría, por ejemplo, a 100 grados centígrados. Ese es el valor. A 100 grados centígrados automáticamente ya tengo la presión de saturación, que sería 101.42 kilopascales, que equivale a una atmósfera. Y además yo también puedo calcular incluso el volumen específico, tanto del líquido como el vapor, la energía interna tanto del vapor como del líquido, la entalpía y la entropía. Entonces, tan solo con definir una variable, yo ya tengo definidas todas. Noten que aquí se establecen las propiedades de vapor y de líquido. BF es del líquido, BG es del vapor,
para el volumen específico. Entonces, con esos datos queda completamente definido este sistema. No solo las propiedades termodinámicas, sino además el volumen específico. Entonces, a eso se refiere esta regla de fases de Gibbs. Si nosotros analizamos los otros ejemplos que les comento aquí, también podemos calcular el número de grados de libertad que va a tener este sistema. Lo voy a hacer aquí, por ejemplo. El número de grados de libertad o de variables independientes para agua líquida pura. Sabemos que es el número de componentes menos fases más 2. Entonces, para el caso 1, sería componentes menos fases más 2. De acuerdo a esto, el agua líquida pura, al ser pura, tiene un componente. Menos fases tiene una sola fase. Más 2, que es la constante, significa que para agua líquida pura, 1 menos 1 me da 0, más 2 serían 2. Yo requiero especificar dos variables de agua líquida pura. Y tiene sentido. Yo requeriría especificar, por ejemplo, presión y temperatura. En este caso no está en saturación. Sería líquido comprimido. Entonces, eso para el primer caso. Para el segundo caso, aquí le voy a cambiar los valores. Una mezcla de agua como líquido, sólido y vapor. Es decir, es una mezcla con 3 fases. Un componente menos 3 fases más 2. Entonces, ahí tendríamos que hacer la resta. 1 menos 3 me da menos 2, más 2 me da 0. Entonces, ¿qué significa esto? Para esta mezcla con 3 fases y un solo componente, no es necesario especificar ningún grado de libertad. De hecho, ese punto se llama el punto triple del agua. Y es precisamente una serie de condiciones de temperatura y presión, un único punto en donde coexisten las 3 fases. Más adelante lo vamos a analizar en un diagrama de fases. Entonces, para el último ejemplo, es una mezcla vapor líquido de acetona y metiletilcetona. Aquí ya no es un componente puro, sino son dos componentes. Entonces el número de componentes es 2, menos el número de fases sería 2. 2 componentes, acetona y metiletilcetona, y como fases, vapor y líquido. Y eso más 2. Entonces el número de grados de libertad también es 2. También sería necesario especificar la presión y la temperatura de esa mezcla para poder determinar todos los valores de las variables dentro de esa mezcla. Entonces, así se utiliza la regla de fases de Gibbs. A continuación vamos a definir otra variable que se llama energía libre de Gibbs. Ok, entonces, a manera de pequeño resumen, para eso nos sirve el número de grados de libertad dentro de un sistema termodinámico, para predecir cuántas variables independientes yo requiero definir para poder calcular todas las propiedades del sistema. En una mezcla líquido-vapor que está saturada, por ejemplo, bastó con una. Si yo ya sé la presión de saturación, va a estar definida la temperatura de saturación y viceversa. Si en un problema me dan como dato temperatura de saturación,
automáticamente yo sé que ya están definidos todos los valores de las variables termodinámicas. Entonces vamos a definir a continuación la función de estado denominada energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es una función de estado termodinámica también. De forma similar a como se definió la entalpía, en términos de otra función de estado que es energía interna, la energía libre de Gibbs se define en términos de la entalpía y de la entropía. Se define como la resta de la entalpía de un sistema menos el producto temperatura por entropía. Esta ecuación surge de un reacomodo de la segunda ley. Entonces, bueno, esa deducción no la vamos a ver en esta sesión, pero se las voy a mencionar. Y en sesiones posteriores podemos hacer la deducción. Ok, entonces esto es energía libre de Gibbs. Es una función de estado también. Depende del estado inicial y del estado final de un sistema. H es entalpía, T debe ser temperatura absoluta en Kelvin y S es entropía. Si analizamos esta ecuación, mediante un análisis dimensional, por ejemplo, vamos a poder determinar las unidades de la energía libre de Gibbs. Analizando esta ecuación, yo sé que energía libre de Gibbs debe tener unidades de energía, al igual que el producto temperatura por entropía. Recordemos que entropía se define como diferencial calor entre temperatura. Entonces, calor entre temperatura por temperatura, aquí me da unidades de energía. A eso se refiere esta ecuación. Voy a resolver una duda que tienen en el chat. Cuando se presentan 2 grados de libertad, ¿solo se utilizan presión y temperatura? ¿O puede tenerse presión y, por ejemplo, volumen? Ok, es buena pregunta. En el número de variables independientes se pueden usar diferentes variables. En realidad, si seguimos las leyes de la termodinámica, el número de variables que podemos utilizar y de variables independientes podrían ser 2 solamente, porque las propiedades se pueden especificar en función de presión, volumen o temperatura. Estas 3 variables se utilizan en modelos de gases, en modelos de líquidos. Sin embargo, generalmente, al tener estas 3 variables, tenemos además una ecuación que relaciona estas 3. Por ejemplo, como gas ideal, yo podría decir que presión por volumen es igual a número de moles por RT. De esta manera, si yo defino temperatura y defino presión, la otra queda definida por esta ecuación. Entonces, se tienen 3 variables principales, pero solo 2 son independientes. No necesariamente presión y temperatura, puede ser presión y volumen, o presión y temperatura, o volumen y temperatura. Pero eso debido a que una ecuación más nos quita otro grado de libertad. No podría tener 3 grados de libertad en este sistema, por ejemplo, de vapor de agua, porque yo puedo investigar otras ecuaciones que me eliminen un grado de libertad. A eso se refiere. Ok. Entonces, el uso de los grados de libertad directamente nos permite predecir cuántas variables necesito yo definir para que este sistema termodinámico quede completamente especificado. Es decir, que yo conozca todas las propiedades termodinámicas. Entonces vamos a continuar definiendo la energía libre de Gibbs.
Ok, entonces la energía libre de Gibbs tiene esta ecuación, por definición, y nos sirve para sistemas en equilibrio. Tiene esa propiedad. La función de estado, conocida como energía libre de Gibbs, me permite predecir, al igual que la segunda ley utilizando la entropía, me permite predecir cómo se van a comportar los procesos termodinámicos. Cuando la energía libre de Gibbs es menor a cero, es negativa, se dice que el proceso es exergónico. Eso significa que ocurre de forma natural en la naturaleza o es espontáneo. Entonces, en sentido directo. Por el contrario, si la energía libre de Gibbs es mayor a cero, el proceso es endergónico, es decir, no es espontáneo. Por el contrario, ocurrirá espontáneamente en el sentido inverso. Quizás ya estén relacionando este tipo de reglas con la segunda ley. En la segunda ley, para que un proceso fuera espontáneo, el cambio de entropía debía ser positivo. Entonces, esa regla aplica al revés con la energía libre de Gibbs. Cuando es negativa, el proceso es espontáneo y ocurre de forma natural. Específicamente nos sirve este tipo de reglas para determinar cuándo un sistema está en equilibrio. Para un sistema que se encuentra en equilibrio, el cambio de energía libre de Gibbs es igual a cero. Es decir, no hay cambio. El valor de esta función de estado para un sistema en equilibrio debe ser igual en ambas fases, por ejemplo. Aquí se comenta que cuando un sistema está en equilibrio y las concentraciones de productos y reactivos permanecen constantes. Esto para una reacción química, pero para un equilibrio de fases, la energía libre de Gibbs de una fase debe ser igual a la energía libre de Gibbs de otra fase. Si recordamos el concepto de equilibrio, nos dice que para un sistema en multifase, bajo una presión y temperatura especificadas, no debe de existir una fuerza impulsora entre las diferentes fases. Es decir, un sistema de dos componentes y dos fases que ya vimos tiene dos variables independientes, debe conservar esa propiedad. La energía libre de Gibbs en una fase debe ser igual a la energía libre de Gibbs en otra fase. Entonces, estos conceptos nos introducen propiamente al equilibrio de fases. Vamos a ver a continuación los modelos que rigen el equilibrio de fases, principalmente ley de Raoult, principalmente ley de Henry, ya vimos ecuación de Antoine, y vamos a especificar condiciones termodinámicas en el equilibrio. En un sistema líquido-vapor, vamos a definir algunas variables, como las fracciones mol en el vapor, en el líquido, y las presiones de saturación en ambas fases.